A partir de la pandemia por COVID-19, es innegable que los temas relacionados con bioética se han retomado con gran auge a nivel mundial, sobre todo por la saturación de los hospitales, primero en ciertas regiones de Asia, después en algunos países europeos y ahora también en el continente americano. Esa grave situación ha hecho necesaria la configuración y análisis de guías bioéticas, las cuales no son nuevas, pues desde hace algún tiempo se vienen estableciendo criterios que ayudan a quienes tienen dilemas éticos a tomar las mejores decisiones sobre voluntades anticipadas, donación de órganos, vacunas, tratamientos, fármacos, entre muchas otras. Específicamente, las guías bioéticas que están proliferando en los últimos meses por la pandemia, y por duro que parezca, pretenden determinar a quienes de todos los pacientes que requieren al mismo tiempo un tratamiento, se les proporcionarán, por ejemplo, los respiradores mecánicos y las camas en las unidades de cuidados intensivos, cuando no se cuenta con suficientes recursos ni personal capacitado para ello. Para hablar de este interesante tema, nos acompaña la doctora María de Jesús Medina Arellano, quien es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es profesora de bioética en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a quien le doy una cordial bienvenida y espero que esta entrevista sea en beneficio de la sociedad que en estos momentos tiene la imperiosa necesidad de conocer cuáles son las decisiones que tienen que ir tomando en cada momento de esta pandemia. A quien le doy una cordial bienvenida a esta entrevista. Qué gusto tenerte con nosotros. Ay, el gusto es mío, querido doctor Figueroa. Gracias por hacer posible esta entrevista en la sana distancia. Muchas gracias. Si te parece, doctora, empecemos por una pregunta fundamental, que creo nos puede servir de punto de partida para después centrarnos en la guía bioética para pacientes con COVID-19. Entonces, me gustaría que nos dijeras qué es la bioética y qué es el bioderecho. Claro que sí, doctor. Mira, la bioética en todos los tiempos, es un espacio de reflexión interdisciplinar de dilemas que se presentan en todos los aspectos de la vida, es decir, en dilemas de las acciones y conductas éticas que tenemos los seres vivos con otros seres vivos, como pueden ser los seres humanos, las plantas y los animales. Entonces, el ámbito de reflexión de los dilemas éticos que se presentan en nuestra relación con todos los seres en el planeta, pues son motivo de la reflexión bioética. Y su encuentro con el derecho, o lo que llamamos bioderecho, es precisamente cuando se establecen los criterios dentro del derecho con una perspectiva de derechos humanos, como lo hacemos así en la maestría en derechos humanos que tú diriges, tomando en cuenta pues criterios de justicia, de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia y de respeto a todas las formas de vida en igual dignidad. Pasando ahora al tema central de nuestra charla, me gustaría preguntarte ¿por qué es importante contar con una guía bioética en una pandemia como la que estamos enfrentando? Pues como bien lo señalas, es una pandemia a causa del virus SARS-CoV-2 que tiene manifestaciones clínicas muy serias en aproximadamente 5% de la población que la contrae. Actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el COVID-19. La expansión de este virus ha sido prácticamente por todo el mundo y su índice de contagio y mortalidad, así como su impacto sobre la vida y las dinámicas de las personas y los sistemas de salud, provocan una emergencia sanitaria como la que se declaró en México y la estamos viviendo a nivel mundial. Y en esta situación, pues requiere de enormes proporciones de servicios de salud y planes de contingencia y acciones excepcionales, doctor Figueroa. La guía
lo que hace es prepararnos para una situación excepcional, una posible saturación de los recursos de salud y hacerlos escasos para la atención de la población. Entonces entiendo que este tipo de documentos se basan tanto en conocimientos científicos como en regulaciones jurídicas y principios bioéticos. Tomando en cuenta esta triada de fundamentos, me gustaría que nos compartieras qué ha sucedido en otros países y qué tipo de guías bioéticas se han emitido y sobre todo que te pudieras centrar en si se han tomado por parte de esos países, tanto europeos como latinoamericanos, por ejemplo, esos fundamentos a los cuales acabo de hacer alusión. Pues qué importante enunciación de la triada que haces para decir qué son los elementos que fundamentan una guía bioética. Efectivamente, en países como Italia, donde se llegó a la saturación de los servicios de salud, sobre todo en atención de medicina crítica ante la escasez de los lugares como las unidades de cuidados intensivos y de ventiladores, pues la Asociación Italiana de Anestesia, Analgesia, Resucitación y Cuidado Intensivo publicó un documento que fue duramente cuestionado porque no atendía a criterios de justicia social, porque atendía a criterios como, por ejemplo, son la edad, para dar prioridad a algunos pacientes sobre otros que son discriminatorios y no van en línea con el respeto a los derechos humanos. Lo mismo pasó en España, ¿no? Las guías que se emitieron por la Sociedad de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias fue duramente criticado por el Comité de Bioética en España y pareciera precisamente que solamente la Comunidad de Cataluña sí tuvo la emisión de elementos con justicia social, es decir, con la atención a la salud para todas las personas sin llegar a ningún tipo de medida discriminatoria, como así lo han también ordenado organismos internacionales de Naciones Unidas y en América Latina también de organizaciones de derechos humanos. Es así como en México la guía bioética se ha nutrido de recomendaciones que ha hecho, por ejemplo, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Local de los Derechos Humanos, la OPS en México y la Comisión para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. La primera guía que se publica en México también fue duramente criticada porque se malentendían algunos elementos de criterios en cuanto a situaciones de salud, pero sin embargo, con el apoyo de todas estas instituciones, la guía ha sufrido varias modificaciones y es la guía del 30 de abril que se publica por el Consejo de Salubridad General, que toma en consideración precisamente las recomendaciones hechas por estos organismos y puedo decirte que es una guía en América Latina que cumple con los principios de justicia social y un elemento bien importante ingresado también por el doctor Juan Antonio Cruz Parcero fue el de tomar en consideración a las personas en situación de vulnerabilidad, que han estado, vaya, en esa situación. Y eso es un elemento muy importante en cuestión de que se tengan que tomar decisiones respecto de un solo servicio, un solo recurso para personas que pueden estar graves en el mismo tiempo. Entonces, creo que este documento toma muy en cuenta precisamente a las personas en situación de vulnerabilidad. Y creo que esto es importante y no hay documento que haya tomado en cuenta esto, no hay una guía bioética. Y puedo decir que en México, gracias a la intervención y a la socialización, sobre todo en aras de la transparencia, de la rendición de cuentas y sobre todo de que todos sepamos qué decisiones se están tomando en la atención a la salud en esta situación de emergencia sanitaria. Motivado por alguna de las cuestiones que nos acabas de compartir y sobre todo porque creo que se trata de uno de los temas problemáticos que se originaron en los últimos días, me gustaría que nos comentaras por qué hacer público un documento de borrador de guía bioética y no esperarse al documento final. Es súper importante que retomemos esa parte. Efectivamente, como bien dices, el 11 de abril del año 2020
se publicó el primer borrador sin así señalarse que era el primer borrador. Pero pues al hacer público ese primer borrador, la intención o documento de trabajo es con el hecho de hacer transparente que al interior del Consejo de Salubridad General ya se estaba pensando y trabajando desde hace tiempo en la mejor respuesta ante un escenario adverso. Hacerlo público abona a que todas las personas podamos participar y sepamos qué decisiones y cómo se van a tomar y sobre todo que se tomen en el marco de la bioética y del respeto a los derechos humanos. Esta publicación, que como decimos, no se marcó como borrador, pero siempre fue un documento de trabajo, permitió que se abriera un diálogo nacional sobre las razones por las cuales se tendrán que tomar estas decisiones. Y permitió que diversas instituciones, como lo comenté anteriormente, participaran en la mejora de este documento, como lo fueron la CONAPRED, la COPRED, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la OPS en México. También, de igual manera, participaron las y los vocales que integran la Secretaría o el Consejo de Salubridad General. Emitieron recomendaciones por escrito que fueron tomadas en cuenta ya en la última versión publicada el 30 de abril de este año. En relación con la guía bioética, que nos dices que finalmente quedó publicada el 30 de abril pasado en el portal del Consejo de Salubridad General, me gustaría que nos dijeras cómo quedó configurado su propósito y cuál es su objetivo principal. Sí, la guía bioética se publicó finalmente el 30 de abril y consta de una serie de recomendaciones para la toma de decisiones éticas sobre el acceso a pacientes COVID a unidades de cuidados intensivos en situación de emergencia. Esta guía, como te comentaba, tiene el propósito de organizar la respuesta médica que se debe de dar frente a la emergencia sanitaria relacionada con el virus SARS-CoV-2 en México y ante, como siempre lo dijimos, la posible saturación de los servicios y una demanda de exceso en los recursos de medicina crítica. Esta guía contribuye a orientar la actuación de las y los profesionales de la salud en la facilitación, sobre todo, de las tomas de decisiones de manera homogénea, objetiva, sin discriminación, en la atención a pacientes en situaciones críticas y ante un escenario adverso, ante un escenario de escasez. Facilita y descarga la dura tarea o difícil carga moral de asignar de manera adecuada los recursos médicos críticos cuando son escasos. Ya de por sí, las y los profesionales de la salud tienen una carga moral fuerte en estar enfrentando esta pandemia. Ahora pedirles que lo hagan de manera justa, atendiendo a la ética, los mejores criterios en un momento de saturación y de estrés, es pedirles mucho más. Y esta guía les ayuda a descargar esa dura tarea y hacerlo de una manera justa, equitativa, sin que se vea un tipo de preferencia, sin que la gente quiera hacer uso de, pues, la influencia que puedan tener sobre profesionales de la salud o sobre otras autoridades. Es decir, que se haga con criterios justos, transparentes y no se abuse de la carga moral a la que están enfrentándose nuestras héroes y heroínas que están en la primera línea de atención a esta pandemia. Hay que reconocer su trabajo y hay que proporcionar estas guías de manera empática. Es decir, estas guías apoyan a la decisión de manera transparente a través de protocolos de triaje preestablecidos. El respeto a la autonomía también es muy importante porque se conserva en este documento. Es decir, la autonomía de los pacientes y las pacientes en la toma de decisiones en la atención a la salud. Para respetar su autonomía, se le debe de preguntar, informar al inicio de la atención de la salud qué es lo que quiere el paciente antes de que se vaya a intervenir de manera agresiva en su integridad corporal. Es decir, informarles que se pueden
poner en una situación de gravedad que los lleve a entubar. Entonces es muy importante que el paciente y la familia sepa que eso se puede presentar. Y, por ejemplo, yo no sé tú, doctor Figueroa, pero yo lo he pensado y yo lo he comentado con mi familia. Yo no quisiera en un momento de gravedad que se me entubara más allá de lo que sea posible para mi beneficio en la atención a la salud. Y esto es también una solidaridad, pensar en la ética comunitaria y no pensar en solamente mi vida, sino la vida de todas las personas que corren riesgo en esta pandemia. Entonces, yo no quisiera que se me mantuviera entubada más allá del beneficio posible y ya lo he anticipado en una voluntad y ya lo he dicho. Es por eso que preferiría una atención paliativa o de otro tipo y que no se me entubara. Y eso se respeta en la guía, ¿no? Se hace mención precisamente a que tenemos derecho constitucional a los cuidados paliativos y es parte de la atención a la salud y se le debe de escuchar al paciente y a la familia para que precisamente se les dé esta atención. Se hace un llamado también en la guía a elaborar estos protocolos en aspecto a mejor comunicación y mejores despedidas con los familiares que están en unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque no se debe de poner en riesgo tampoco la salud de los familiares ni menoscabar tampoco su derecho a la información. Y en este sentido, se incorpora también el uso de videollamadas y otras tecnologías para no poner en riesgo a los familiares en el acceso a la información de cómo está evolucionando su familiar y seguir en comunicación y enlazados con los seres queridos. Y esto aplica igual para nuestras héroes y heroínas que están haciendo frente en primera línea, estar comunicadas de manera constante con las y los familiares y darles una atención, pues también podríamos decir prioritarias, porque hay que reconocer el servicio que están dando en esta pandemia a nuestra comunidad. Es valiente, es heroico y debemos de protegerlos como reconocimiento a esta labor que hacen en enfrentar estos tiempos tan difíciles que atravesamos en el mundo, no solamente en México. Ahora bien, si te pidiera que resaltaras los ejes principales de esta guía, ¿cuáles serían esos ejes más importantes? Entre ellos destacaría evitar que la gente que vive en las ciudades conurbadas no se beneficie de manera desproporcional e injusta por encima de aquellas personas que viven en zonas rurales que posiblemente tardarán más tiempo en trasladarse con la misma facilidad a una zona hospitalaria, a un lugar donde tengan pues atención que se necesita ante la situación de gravedad. Priorizar el principio bioético de justicia social, es decir, poner el acento en la protección del bien común sobre el bien individual, sin menoscabo de la importancia de este último, como lo dije anteriormente, pero la justicia social debe estar presente desde valores de ética comunitaria y solidaridad. Reforzar el principio de no exclusión y no discriminación, enfatizando medidas equitativas y de igualdad de trato, es decir, medidas de igualdad de trato en nuestra dignidad sin discriminación. Se basa por eso en criterios objetivos de salud pública, utilizando escalas de situación ya preestablecidas y utilizadas en otros escenarios. El diagnóstico y la gravedad existentes es importante para determinar el uso benéfico de un recurso escaso y utilizarlo de manera que los indicadores permitan establecer la supervivencia, la probabilidad de supervivencia, la duración de la estancia hospitalaria, la relación que se tiene con la calidad de vida también que se va a tener ante una atención a la salud. Considera también las condiciones de vulnerabilidad, como lo señalé, y la perspectiva de género ante una situación de atención a la salud al mismo tiempo. Sé que estos temas son de la mayor relevancia y que dan para mucho. Sin embargo, para concluir, me gustaría nos compartieras algunos comentarios finales que consideres la sociedad debiera tener en cuenta para entender el contenido y alcance de la guía y su relación con la bioética y el bioderecho. Claro, sé que el momento pues, nos permite estar comunicados
con nuestra sana distancia y quedándonos en casa, pero también el tiempo es breve. Entonces me gustaría cerrar agradeciéndote por este espacio en principio y pues también aplaudiendo esta iniciativa que tienes para informar a la comunidad jurídica de estos temas de relevancia nacional. Me gustaría cerrar señalando que es importante saber que la aplicación de estos criterios que comentamos de triaje preestablecido es un tipo de criterio en este contexto y se tiene que hacer después de haber hecho todos los esfuerzos posibles para aumentar la disponibilidad de los recursos en salud y se tienen que asegurar alianzas, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, para no llegar a una situación de saturación. Recordarte que esta guía sí es oficial. Se publicó en el portal de la Secretaría del Consejo de Salubridad General. Un punto importante, no es obligatoria, es una guía, como su propio nombre lo indica, son recomendaciones, son criterios orientadores, recomendaciones dinámicas que pueden cambiar y deben ser reevaluadas en función de la evolución de la pandemia y la disponibilidad de los recursos que pueden o no ser limitados. Entonces es importante decir que estos son criterios y recomendaciones que puede ayudar a las y los profesionales de la salud en primera línea a tomar las mejores decisiones de manera transparente y sin transgredir ni violentar ningún derecho humano fundamental. Las indicaciones precisamente deben de ser interpretadas de forma también individualizada para cada paciente y debe prevalecer siempre un juicio clínico, pero atendiendo a los elementos de bioética y de justicia social y distributiva que se encuentran en esta guía, como dije, de recomendación para las y los profesionales de la salud que en un momento dado se enfrenten a una situación de saturación. Entonces, desde aquí les mando un abrazo empático con mucha solidaridad y reconociendo y dando, no sé, te invito, no sé qué opines, un aplauso final a nuestras héroes y heroínas que están haciendo frente a esta pandemia. Y muchas gracias por esta oportunidad. Qué gustazo haberte tenido en esta charla. Te agradezco enormemente la claridad con la cual nos has sumergido en temas complicados y pertinentes en estos momentos de crisis sanitaria. Me gustaría concluir parafraseando al maestro Germán Vidar Campos, quien decía que la mejor bisagra de la bioética es la que anida a los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en esta interesantísima entrevista sobre la guía bioética para pacientes con COVID-19.